que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Buenas, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer tenerte por aquí en un día bastante positivo para el mercado. Hacía, pues bastante tiempo que no veíamos subidas de este tipo, mucho tiempo en este rango de los 40 a los 45.000 dólares, que se ha roto en las últimas horas y además con fuerza. Rompimos los 45.000, luego 46.000, incluso los 47.000. Quiero que nos cuentes un poquito cómo ves el mercado y sobre todo hasta dónde puede llegar, en qué niveles tenemos que fijarnos ahora. Ya veía gente hablando directamente de los 60.000. No sé cómo es, sobre todo a corto plazo, ¿qué puede suceder? Sí, la verdad, mira, te comparto y ya te cuento. En principio, fíjate que estamos en un mid-range y ahora mismo la visión que tenemos desde el punto de vista técnico de Bitcoin, como bien dices, deja un escenario totalmente alcista, pero no deja de ser muy volátil y siempre tenemos que esperar a zonas clave, siempre tenemos que esperar a esas confluencias que nos vendrían en los inicios de los impulsos, donde vemos zonas de acumulación, donde estamos viendo zonas de consolidación por encima de los 42, que es lo que esperábamos. Yo sinceramente veía, según también los datos on-chain, que están un poco infladetes, ¿vale? Pero no deja de ser algo normal, está haciendo el precio algo bastante lógico, ha cerrado ineficiencias, que se suele decir, y aunque muchos esperábamos que hiciera esto, también es muy lógico lo que está haciendo. Yo lo veo también razonable, ha mitigado una liquidez por debajo del rango que estaba creando, ¿vale? Si nos fijamos, el rango antes de la noticia de los CFDs era este. Bueno, pues ha liquidado toda la liquidez, ha mitigado la liquidez por debajo, y ahora la parte lógica sería, como tú dices, al final venirse hacia los 48-49, donde, bueno, pues a largo plazo podríamos encontrar un poquito más de liquidez, podríamos ver otros máximos que han sido parte de la historia de Bitcoin hace algunos años, como estos en los 52, y luego ya, bueno, consolidando de nuevo como ha hecho aquí, perfectamente podríamos irnos a, pues bueno, pues a cotas más altas. Pero está por ver, está por confirmar. Bueno, pues pendientes de esto, pendientes de los siguientes niveles. Quiero que nos cuentes un poquito también a nivel on-chain. Decías que hay estadísticas que están un poquito infladas, ¿no? Un poquito hinchadas. Sí. Cuéntanos por qué y también cómo puede afectar esto al precio. Si puede hacer, bueno, pues que veamos una caída quizás en los próximos días. Sí, al final, en los próximos días, en las próximas semanas, al final tenemos que buscar movimientos lógicos del precio, y eso solo lo encontramos pensando, valga la redundancia, como en un zigzag, como en una tendencia sana, ¿vale? Que es lo que hemos tenido, pero sí es cierto que Bitcoin parece que después de tantos meses bajista no nos tenía acostumbrado a nada parecido, pero no tenemos que olvidar que Bitcoin es el mundo cripto y al final se mueve pues de esta forma. Hay indicadores como el de ratio ganancia-pérdida realizada, que simplemente nos muestran esa relación entre pérdidas y ganancias, y perfectamente nos puede dar unos datos que, como estáis viendo en la parte superior a esa lectura de 10, que es donde estamos históricamente, se ha visto pues un poco comprometido el precio. Por ejemplo, si nos vamos por aquí, tenemos correcciones. Al final tenemos que buscar zonas no sobrevaloradas, sino con ganancias realizadas un poquito infladas. En este caso no vemos pérdidas realizadas en conjunto desde aproximadamente de octubre, ¿vale? Desde finales de octubre, eso es bastante tiempo. Entonces, históricamente en la unidad, en este ratio, ¿vale?, que se puede definir como la relación entre la euforia y el miedo a nivel general, la unidad son, pues bueno, pues todas estas conceptos psicológicos que siempre hemos hablado, de defensa de los portfolios, equilibrio de los balances. Nadie quiere llegar a pérdidas, y fíjate por aquí qué bien se ha defendido, ¿vale? Pero bueno, este es un indicador adelantado que sí podemos observar que en las últimas sesiones, como hemos comentado, se ha disparado. Hemos visto muchas ganancias realizadas, y que nos puede, digamos, monitorizar o avisar o servir como brújula para, bueno, pues una corrección que perfectamente podría venirse a la unidad, ver no correcciones, sino escalas y zigzagsanos en el precio, y a lo mejor volver a los 39, o a lo mejor al inicio del impulso pues sobre los 40-41,
para posteriormente seguir subiendo, ¿vale? Entonces, al final va todo un poco de la mano, pero ya te digo, al final menos ir en espiral, Bitcoin puede hacer cualquier cosa y bueno, estaremos atentos sobre todo a test en zonas bajas, test más expansión y de la mano de los indicadores on-chain también como este, bueno, pues vigilando cotas un poquito más enfriadas, porque bueno, pues sí que podemos estar hablando de un mercado un poquito sobrecalentado, con por ejemplo métricas que ya están rozando, pues bueno, pues esa euforia que a mí el gráfico no me lo transmite, pero sí que podemos estar viendo, pues bueno, pues cotas de un poquito de tendencia sobrevalorada. Hablar entonces de esta mítica gráfica, ¿no? Este fear and greed, se puede decir que el mercado está en codicia, que está sobrecomprando, quizás hay demasiado optimismo, como tú decías, que todavía no se corresponde con los gráficos, ¿no? De hecho, como comentaba, llevan muchas semanas en este entorno, en este rango de los 40 a los 45.000, que es cierto que se han roto hoy y además con bastante fuerza, pero bueno, hemos visto ya después de la aprobación de los ETFs, por ejemplo, como volvimos en nada de los 49 a los 45.000 y llegamos incluso pues prácticamente a perder los 40, ¿no? Que estamos acostumbrados a estos vaivenes en el mercado y quizás yo creo que además con el halving, ¿no? Como telón de fondo, nada, en 3 meses prácticamente tenemos aquí, pues parece que hay una cierta calma tensa en el mercado, ¿no? Más allá de que sí que es cierto que hemos visto subidas fuertes en las últimas horas. Totalmente. Al final, fíjate que este tipo de indicador es tan sencillo, pero a la vez que complementa tanto los ciclos, lleva dándonos digamos, una tendencia alcista desde octubre, lo que hemos visto. Y al final tenemos también que buscar pues un poquito ese acorte con las medias más lentas. Tenemos que encontrar zonas, como he comentado, donde el precio nos indique que está preparado para volver a acumular, donde veamos que hay acumulación institucional, donde veamos, por ejemplo, a los cortoplacistas un poquito más en apuros, donde veamos que los largoplacistas, y ahora comento esto, están volviendo a, digamos, acumular. Entonces, este tipo de indicadores también, que es la capitalización realizada por parte de las cortes más a largo plazo, si vemos un repunte a la par que una caída de los precios en zona de soporte, que podríamos hablar de los 32.000, podríamos hablar de los 40.000, junto con pues, una bajada de esa inversión que se puede ver muy fácil de la corta a corto plazo, de esos minoristas, de esos retails, como por ejemplo la que vimos aquí, ¿vale? Como la que vimos a partir de septiembre, octubre, que fue una bajadita debido a ese miedo por irnos otra vez a los 15.000, pero luego es verdad que todo repuntó. Algo similar sería hasta Sano, pero ya te digo, al final el precio está muy fuerte y creo que todo va a derivar en el test que haga a esta zona, a la zona de los 48, de los 49 y sobre todo en última instancia de los 52. O sea, todo apunta a eso y que posteriormente tendremos que ver y fíjate que tras pasar las zonas tan importantes que ya hemos comentado aquí varias veces, de por ejemplo la caída de FTX, fíjate que después de una gran subida aquí iba consolidando, a ver si me sale aquí, lleva consolidando pues 2-3 mesecitos, ¿vale? Más de 70 días llevan consolidando. Entonces, bueno, yo espero un comportamiento similar y creo que todo el lado on-chain está indicando una posible pequeña corrección y bueno, pues por ahora simplemente vigilar estos indicadores, Sergio. Vigilando estos indicadores, como bien dices, Jesús, vigilando también esos niveles que comentabas, esos 49, los 50.000, siempre se dicen que son bueno, pues los 50.000, los 40.000, los 30.000 son niveles muy psicológicos. Vamos a ver qué pasa en el caso de que se rompa este nivel y sobre todo, bueno, pues que se rompa con fuerza, pero como decía Jesús, parece que sobre todo lo que está un poco así como telón de fondo es el halving de Bitcoin, ¿no? Estamos a poco más ya de 3 meses para ello, con el impacto que ha tenido en otras ocasiones, con muchos analistas que dicen que quizás sea el último halving que de verdad tenga un impacto directo en el precio, un impacto fuerte. Quiero saber cómo lo ves tú, cómo ves el halving como catalizador y sobre todo cómo puede afectar este año, porque muchos piensan, como digo, que va a ser el último mercado alcista de verdad, el único halving que de verdad tenga un fuerte impacto en el precio de Bitcoin.
Sí, yo nunca he sido de los que piensa que el halving tiene que ser como algo definitivo, como algo que pasa de un día para otro, porque al final esto también lo vemos en mi trabajo, también lo vemos, y es que es como, digamos, una comisión que te cobran una vez por trimestre, pero se va periodificando día a día, ¿vale? Entonces el halving es algo muy psicológico, pero que sabemos que está ahí. La tendencia alcista es la que estamos viendo, pero no tiene por qué cambiar si todo el mundo pensara a lo mejor de forma más general, si lo entendiera. Entonces el halving no debería ser de un día para otro, no debería tener un impacto de una hora para otra, justo en un momento determinado. Digamos que ese descuento de los días se va periodificando poco a poco, poco a poco. Sabemos cómo funciona Bitcoin, pero ha habido una frase que me ha gustado y ahora comentamos esto que tengo delante, pero me sirve perfectamente para una cosa que has dicho que es interesante y al final no sabemos si va a ser el último gran ciclo alcista que nos dé un más 1000%, no creo que lleguemos obviamente, pero sí desde luego estoy de acuerdo en que algo va a pasar cuando lleguemos de nuevo a máximos históricos y no va a ser tan vertical como las últimas veces. Fíjate que cuando llegamos a los 6000 parabólico, cuando llegamos, no, perdona, a los $4, a los $100, a los $500, cuando llegamos a los $6000 en este caso, llegamos de los 6000 a los 60.000, ¿vale? O sea, es una locura lo que hemos visto en los últimos años, que se va a repetir si viéramos esa misma tendencia cuando llegásemos a los 60.000 de ese máximo histórico que tenemos, tendríamos que irnos al medio millón y entonces es imposible. Entonces al final sí que es verdad que la curva debería ir acentuando, debería ir corrigiéndose y poniéndose más horizontal, por así decirlo, aunque no minorar ese crecimiento a corto plazo, ¿vale? Si yo acerco el gráfico, sí que veremos que, por ejemplo, desde los mínimos de los 15.000 hasta los 50.000 aproximadamente donde estamos, ha aumentado por una barbaridad. Entonces tenemos que seguir aprovechando eso y sobre todo teniendo en cuenta las zonas por más sobrevaloradas, más infravaloradas o las zonas de test. En este caso, el precio realizado a corto plazo es muy interesante porque marca, fíjate que el gap tan grande que había entre el precio de cotización y el de realizado se va minorando. Hay un pequeño test en el que esa parte minorista, esos inversores a corto plazo defienden la zona y ahora marca una zona de 44-45. No estaría mal de nuevo ver cotas inferiores en 40 o así para de verdad ver el miedo en los minoristas y que este tipo de gráficas nos muestre algo diferente a lo que nos lleva mostrando desde octubre. Volvemos a octubre. Fijaros que toda la corte esa minorista, retail, que tantas pistas nos da sobre posibles miedos, posible pánico y toda esa acumulación y todo ese movimiento, no vemos ese tipo de movimientos desde octubre. Entonces, bueno, a verlas venir un poco, a seguir analizando el mercado y sobre todo, bueno, pues con los pies en la tierra. ¿Qué pasará en el halving? No lo sé, no tenemos ni idea, Sergio, pero a todas luces, si vemos, y esta es mi predicción, cotas por debajo de 40 y que nos indiquen una posible acumulación y un posible seguimiento de ciclo alcista por encima, el halving sí puede ser positivo. Si seguimos con un mercado no sobrevalorado, pero a lo mejor un poquito inflado en el halving, sí que puede haber mucha volatilidad, la gente puede no entenderlo y ya empieza el juego de seguro que el halving este año es diferente. Entonces, bueno, habrá que estar atento y lo mismo digo, los pies en la tierra y sobre todo siendo conscientes de que el halving no debería ser de una cosa de un día para otro, sino algo que existe y que lo podemos monitorizar en cualquier momento. Bueno, Jesús, pues pendientes del halving, pendientes del impacto que tiene en el precio en esta ocasión y también pendientes de más criptomonedas. Vemos, sobre todo en las últimas horas, ¿no? Como Bitcoin está arrastrando, por ejemplo, a Ethereum, a XRP, a Solana, a Cardano. Claro, es cierto que Bitcoin está subiendo pues prácticamente más que ninguna, o sea, sigue subiendo la dominancia de Bitcoin. Y quiero preguntarte qué hace falta para una all season y si vamos a ver alguna pronto, porque como decimos, claro, es que vemos a todas subiendo, pero es que Bitcoin sigue predominando, ¿no? Sigue subiendo incluso más rápido, más fuerte que prácticamente cualquiera, al menos de las importantes. Exactamente, es lo que fíjate, más que un último gran ciclo alcista y que ya no vayamos a ver nunca más un ciclo alcista, fíjate que a mí lo que más me interesa y relacionado con esto que comentar de la dominancia es si vamos a tener otro bull run, vamos a tener un siguiente ciclo alcista en el que Bitcoin pase a formar parte de las segundas posiciones. Porque Ethereum por ahora no se le ve. Es verdad que compañeros míos, sobre todo de Node Chart,
como Alex sí que tiene una opinión diferente y es verdad que Ethereum está intentando despertar, está haciendo las cosas bien, de forma fundamental lo está haciendo bien, pero ahora mismo el protagonista es Bitcoin y lo que conocemos de los anteriores bull run es que Bitcoin debería hacer, es que la dominancia y Bitcoin detrás debería hacer esto, lo que señala la flecha, es decir, simplemente ceder terreno a las altcoins, es decir, que las altcoins entre pasta, entre dinero y al final veamos una predominancia de este tipo de altcoins frente a Bitcoin, cosa que no estamos viendo por el tema del ETF. Catalizador de todo esto, ¿qué puede ser? Que se empiecen a abrir ETFs de Ethereum. Entonces ya ahí cambia la cosa. Entonces el flujo monetario cambia. Dejaría de estar un poco del lado de Bitcoin y a lo mejor sí veríamos un flujo un poquito más grande en Ethereum. Por ahora la dominancia a mí no me indica un bull run siempre que usemos esa premisa de que tendría que bajar la dominancia para que todo subiera, ¿vale? Estamos viendo todo subir, pero capitaneado, por así decirlo, por Bitcoin aún. Fíjate que más del 50% de toda la capitalización bursátil del mercado cripto sigue siendo Bitcoin. Esto es la primera vez que en un bull run tenemos este comportamiento. En detrimento de, bueno, yo siempre te pongo el gráfico de Ethereum Bitcoin que sigue pues debilitándose un poquito, ¿vale? Y fíjate que yo creo que la última vez que hablamos estaba, al final esto se lee un Ethereum, ¿cuánto Bitcoin vale? Estaba en rango y yo tenía la duda de a ver si después de una tendencia bajista en la que un Ethereum cada vez ha valido menos Bitcoin y al final Ethereum se depreciaba con Bitcoin, esa es la expresión, a ver si aquí después de este toque a la zona esta de este doble suelo se podría decir, donde podría haberse comparado cotizaciones de estos dos con mitad del 2022, fíjate el rango que estaba formando, lo rompió por arriba, aquí saltaron las alarmas. Aquí saltan las alarmas porque significa que Ethereum estaba haciendo lo mejor que Bitcoin, que se estaba comiendo Ethereum a Bitcoin, ¿vale? Pero fíjate el comportamiento de ahora. Las alzas que estamos viendo en Bitcoin se están comiendo totalmente a Ethereum y al resto de altcoins. Entonces, todo está subiendo, pero, repito, no todo está subiendo de la misma forma que ha subido y que se ha comportado en los últimos ciclos alcistas o los últimos comienzos de bull runs. Entonces, es un mercado interesantísimo el que estamos teniendo ahora. Yo te diría de vigilar estos niveles, ¿vale? Estos niveles son bastante importantes porque si baja por debajo, solo nos salvaría de una corrección tremenda el que Bitcoin siga promediando al alza sobre el resto de altcoins. Entonces, fíjate que no me había metido esta semana, pero esto es no negativo, pero bueno, es un punto, digamos, en el que tenemos que vigilar Ethereum, porque estaba viendo el gráfico también un poco por encima, no se está comportando mal, pero obviamente bastante mejor Bitcoin, en el sentido de, bueno, somos un gráfico muy similar, este nivel es el equivalente a los 49 de Bitcoin, hay que ver divergencias, hay que vigilar esto y hay que vigilar el comportamiento en esta zona de ambos. Y poco más, simplemente están en un mid-range, que se llama, están justo en la mitad del rango, entonces poco se puede monitorizar aquí, porque perfectamente, y ya nos lo han demostrado por aquí, esto se puede tirar así, ¿vale? Entonces, bueno, se complica un poquito el crear análisis, digamos, certeros, ¿no? Hasta que veamos reacción en zonas relevantes. Desde el mercado cripto, como decíamos, no solo de Bitcoin, aunque nos hemos apuntado a esos niveles, 48, 49, sobre todo el nivel psicológico de los 50 y en el caso de romperlo, pues ver si se hace con fuerza y también si consolida esa zona. Pendientes también de Ethereum, de esta comparativa que estamos haciendo y del resto de altcoins, por si en algún momento de verdad vemos una season, que lleva mucho tiempo magando, pero que no termina de darse. Muchas gracias, Jesús, por estar aquí una semana más. Un placer. Nada, muchas gracias, Sergio. Nos vemos pronto. Chao. Gracias, Jesús. Un abrazo.